Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a este episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes les acompaña el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y su ayudante, la doctora Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted una vez más desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan la retransmisión de este programa por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando sobre los costos de la corrupción e implicaciones para Puerto Rico con el doctor Ricardo Fuentes Ramírez. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Excelente. Muchas Gracias por haber accedido a la invitación, Ricardo. Jennifer, ¿nos das algunos datos biográficos del invitado? Claro que sí, Ricardo Fuentes Ramírez obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, donde se especializó en desarrollo económico, economía política y sistemas económicos comparados. Sus publicaciones incluyen libros y artículos sobre políticas de desarrollo, comparativas de trabajo en América Latina y la depresión económica de Puerto Rico en el siglo XXI. Actualmente es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Es importante decir que a Ricardo lo conocemos también porque ha sido profesor a tiempo parcial en la Escuela Graduada de Empresas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y también es uno de los investigadores asociados del observatorio. Así que Ricardo, pues esto que vamos a discutir aquí hoy, ¿verdad? Este trabajo, pues es un trabajo que se hace, ¿verdad? Al palio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y es una fase de un proyecto que se piensa retomar, ¿verdad? Es la fase que sobre todo tiene que ver con la revisión bibliográfica, que tiene que ver con los costos de la corrupción. En otros programas hemos hablado, doctor, que la corrupción es uno de los males que más aqueja no solo a Puerto Rico, sino a otros países de la América Latina, ¿verdad? Y que muchos de los fondos, ¿verdad? Que pueden ir a áreas esenciales, de servicios esenciales a nuestras poblaciones, pues se pierden a través de la corrupción. Muchos oyentes recordarán que varios contralores pasados en Puerto Rico hablaban de que eran otros presupuestos, ¿verdad? Pero varios contralores como Basilio Santiago llegaron a decir en varias ocasiones que el 10% del presupuesto de Puerto Rico se perdía de alguna forma a través de la corrupción. Y entonces eso es un 10% de fondos que pueden muy bien ser utilizados, sobre todo en una sociedad tan necesitada como la puertorriqueña. Así que, Ricardo, te damos la bienvenida y quisiéramos, ¿verdad?, comenzar a hablar, que nos hablaras del tema de la corrupción y de cómo se ha estudiado esto, sobre todo quizás empezando por cómo los organismos internacionales lo han visto y quizás empezar, ¿verdad?, de esos indicadores, cuáles han aplicado a Puerto Rico y en qué estado estamos con respecto a ello. De acuerdo, pues empezando con las organizaciones internacionales, sin duda alguna hay un consenso, ¿verdad? Desde el Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las Naciones Unidas, hay consenso en que la corrupción hace daño. En el caso incluso de las Naciones Unidas, entre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se incluyen objetivos relacionados a atacar la corrupción y promover la transparencia. Así que yo creo que hay sin duda alguna un consenso en que esto es problemático,
al menos a nivel de las organizaciones internacionales. Aclaro, porque me topé en la literatura, que fue una sorpresa, y ahora pasando un poquito a la literatura, que hay incluso, y me llamó mucho la atención, encontré este debate en la literatura donde habían algunos académicos que planteaban que la corrupción en algunos casos podría ser aceite en las ruedas. Decían que a veces la economía en los países muy pobres, la burocracia gubernamental es tal que las cosas no suceden. Tú no puedes empezar un negocio a menos que tú vayas y le pagues a alguien gobierno. Cosa de que estaba esta teoría de que quizás en países bien pobres, donde el aparato gubernamental era sumamente ineficiente y burocrático, actos de corrupción podrían incluso facilitar que se empezara el negocio. Sin embargo, empecé a buscar la literatura y yo creo que hubo mucho debate entre diferentes académicos sobre esto en los 90, principios de los 2000, pero yo creo que ya la abrumadora mayoría de la literatura se inclina fuertemente a que hace daño, punto, hace daño. En ciertos contextos, en ciertos países, pudo haberse dado algo de eso, de que era imposible conseguir un permiso a menos que tú le pagaras a alguien en gobierno y así habría el negocio. Pero son casos aislados, son casos muy específicos. En general, la literatura está llegando al mismo consenso que uno observa en las organizaciones internacionales, y es que la corrupción hace daño. ¿Cómo lo miden? Si me permite, Ricardo, aquí las Sí, dos así. teorías, yendo a tu escrito, ¿no? Dice por un lado, ¿no? La corrupción es aceite o grasa en las ruedas, o la corrupción es arena en las ruedas, ¿verdad? De que atasca, ¿verdad? Todos estos procesos gubernamentales. Me recuerdo también de la filosofía kantiana, ¿verdad? Aquello del imperativo categórico, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que si algo todos lo hacemos, pues pierde su esencia. O sea, si yo para lograr que se dé un proceso gubernamental que de otro modo no haría, tengo que pagar, pues al principio quizás eso tendría un efecto. Pero si todo el mundo paga por hacer lo mismo, ¿verdad? Yo pago por ser primero. Y el otro paga por ser primero, y todo el mundo paga por ser primero, pues se pierde la esencia, nadie va a ser primero, ¿no? Entonces caen en los imperativos categóricos, ¿verdad? Y quizás mirando hacia el pensamiento ético, pues dice, mira, esto de engrasar las ruedas es contraproducente, porque si todo el mundo engrasa las ruedas, pues nadie va a ir adelante, ¿no? Sí que se pierde la ventaja competitiva que eso de la corrupción daría. Así que nada, simplemente esa intervención. No, totalmente de acuerdo. Y pues entonces, cuando los académicos y las académicas tratan de sentarse a medirlo, pues resulta complejo porque la corrupción es un monstruo bien variado, ¿verdad? Porque corrupción puede ir desde que yo me apropié de fondos públicos a que hubo se abrió para un contrato y yo le di preferencia a un amigo mío para que ganara ese contrato. Así que no fue un proceso para otorgar ese contrato competitivo, transparente, sino que yo le di prioridad a un amigo mío, ¿verdad? Oficial en el gobierno, el logro que ese proceso de contratación sea a favor de un amigo mío. En esos casos, quizás el costo es que el Estado paga más. Quizás el costo es que no se contrató a la entidad óptima para dar ese servicio. O sea que es simplemente ver, por ejemplo, cuántos casos de corrupción se han procesado criminalmente. Quizás no es una variable que realmente recoge todo lo que implica para una sociedad la corrupción. O quizás tratar de hacer algún modelo econométrico con el dinero que se ha apropiado ilegalmente también quizás no recoge todo lo que implica, porque yendo más allá, si todo el mundo conoce a un país por ser un país donde hay mucha corrupción, si esa es verdad la reputación que tiene un país, eso podría provocar que cuando empresas o personas estén decidiendo dónde invertir, a dónde mudarse para trabajar, no, van a decir, mira, no voy a ir a ese país, porque ese país se conoce por ser un país bien corrupto. O sea que tú podrías, el mero hecho de tú tener reputación de ser un país corrupto puede que esté provocando que personas o empresas decidan no invertir en tu país, o personas decidan no mudarse a tu país.
Y de nuevo, todo eso tampoco se capturaría si tú meramente estás viendo cuántos casos se han procesado criminalmente, cuánto dinero se ha apropiado. Así que la literatura se ha movido a usar indicadores de corrupción que calculan entidades como el Banco Mundial y como Transparencia Internacional, que realmente son indicadores de percepción. Sí. Y aquí de nuevo, pues hay mucho debate en la literatura de cuán prudente es hacer un modelo de econométrico y hacer estimaciones con la percepción de un grupo de personas. Sin embargo, a su vez encontré mucha literatura evaluando los indicadores de percepción y la manera en que se calcula es que típicamente se hacen entrevistas a profundidad con diferentes sectores de la sociedad civil, desde organizaciones empresariales, organizaciones civiles, y se trata de recoger, ¿no?, la apreciación de la sociedad civil sobre el estado de corrupción. Y típicamente esa percepción es acertada. Típicamente, ¿verdad? Hay una clara relación entre la percepción de corrupción y la presencia, ¿verdad?, de corrupción. O sea que, de nuevo, la literatura eventualmente concluye que sí es un ejercicio viable. Se pueden hacer estimaciones estadísticas o econométricas con estos indicadores de percepción de corrupción, Ok, sí, sí. ¿verdad? En resumen, les llama indicadores de corrupción, pero realmente son indicadores de percepción. Sí, Entonces, quiero hacer una breve intervención, ¿verdad? Primero lo que mencionaste, ¿verdad? De los costos de la corrupción, ¿verdad? Y tomo una frase que estoy seguro que recuerdas de tu paper de Mauro, que dice que el costo de la corrupción es mayor que los fondos que se pierden, ¿verdad? Porque las personas pierden confianza en las instituciones, que los inversionistas pierden confianza en el país, que vamos, a la hora de invertir, mucha gente pues buscaría otros lugares, por lo que dije del elemento este kantiano, ¿verdad? Oye, si todo el mundo engrasa la rueda, pues no, para nivelar la base de las oportunidades, pues nadie tiene una ventaja claramente, ¿verdad? Lo otro que iba a traer es que ver ¿qué tú crees de estos indicadores, ¿verdad? Institucionales de corrupción? Por ejemplo, en el 2014, Puerto Rico estaba incluido en los indicadores de Transparencia Internacional. Y yo no sé la razón por la cual luego de ese informe del 2014, pues desaparecimos. Así que vamos como de 5 o 6 indicadores que tú mencionas en tu trabajo, que quizás nos puedes recordar algunos, pues solamente nos queda el del World Governance Indicator, ¿verdad? Es el que nos queda sobre Puerto Rico, que me parece un trabajo muy bien hecho. Y me gustaría que nos hablaras de eso. sí, de acuerdo. Había en la literatura, se usaron diferentes indicadores de percepción. En algunos casos, ciertos países hasta estimaron sus propios indicadores, pero sin duda alguna, la abrumadora mayoría de la literatura utilizaba el de Transparencia Internacional, que como muy bien menciona, lamentablemente dejaron de incluir a Puerto Rico. Tampoco conozco la razón por la cual dejaron de calcular el dato para Puerto Rico, es muy lamentable. Además del de Transparencia Internacional, está el del Political Risk Service, que es otra entidad pero ese no tantos investigadores lo utilizan porque uno tiene que pagar para poder utilizar ese dato. Y el otro que vi que afortunadamente incluyen a Puerto Rico es el de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Y esto fue todo un proyecto del Banco Mundial en donde trajeron un equipo para calcular toda una serie de indicadores de gobernanza, no solamente de corrupción. Tienen otro que a mí me encanta usar en mis cursos. Ellos tienen un indicador de efectividad gubernamental, como un indicador de gobernanza, y si uno lo ve, el de Puerto Rico se ha escocotado en los últimos 20 años, y eso también hay mucha otra literatura, ¿verdad? Desviando por un segundo del tema de la corrupción, que mide el impacto de todos estos indicadores de gobernanza
en el crecimiento y el desarrollo económico, y uno de los indicadores que más relevante sale es de efectividad gubernamental, y al igual que en el de corrupción, que como podemos mencionar ahora un poquito cómo se ve el de Puerto Rico en el de corrupción en este grupo de indicadores, pues se ve un desplome, ¿verdad? Casi siempre uno ve los 2000 como un inflection point donde ahí uno empieza a ver todos los indicadores empezar a caer, y particularmente el de efectividad gubernamental es uno que cae de una manera bastante drástica, y también el de corrupción. El, Esos indicadores, de nuevo, fue un proyecto del Banco Mundial, y siempre estaba esta crítica de que, bueno, pero es percepción, pero se ha desarrollado toda una literatura evaluando específicamente los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, y de nuevo, es sin duda alguna una variable que es útil y se puede usar para este tipo de ejercicio. Y sí, adelante, ¿no? Sino que uno puede pensar en unas metodologías más duras, ¿verdad? Más cuantitativas, si quieres, de lograr eso, pero alguien tiene que financiar la investigación bien financiada, ¿no? Porque en algún momento mi equipo de investigación y este servidor, pues hicimos un trabajo sobre el tema y nos fuimos a las, claro, tienes que escoger tus batallas, ¿verdad? Escoger tus frentes, y nosotros escogimos el frente de la Oficina de Ética Gubernamental y nos fuimos a todos los informes de un número de años, y en esos informes dice cuánto era la cuantía, ¿verdad? De lo que del acto corrupto, de lo que el gobierno de Puerto Rico dejó de devengar o lo que sea. Y entonces, pues vamos, son estimaciones de unos años finitos, pero vamos, uno si el Estado fuera absolutamente transparente y nos diera acceso a investigadores como tú y como yo, y nos ayudara, ¿verdad?, con el financiamiento de esas actividades, pues uno pudiera lograr una medida más dura, más cuantitativa, de mira, si estos son los costos de la corrupción aquí en dólares y centavos. Pero uno tiene que usar metodologías indirectas como esta, ¿verdad? Uno puede quizás buscar las sentencias en los tribunales y entrar a los casos de los tribunales y ver esos indictments, a ver, ¿verdad? ¿Qué dice el indictment de que se robó o el pueblo dejó de devengar por esas acciones corruptas? Pero, de nuevo, tendría que haber un acceso completo para los investigadores, y tendría que ser un trabajo muy bien financiado, y seguiría siendo una estimación porque la corrupción no se detiene, tristemente, ¿no? Así que uno congelaría en el tiempo, ¿verdad? Quizás ir del 2021 para atrás, y si tiene que ver con casos legales, pues quizás los resultados, cuando uno los obtenga, pues van a mucho más atrás, ¿verdad? Porque desde el indictment hasta que están las decisiones, pues se tardan muchos años. Pero de nuevo, investigadores como tú y como yo, pues a veces tenemos que utilizar esas fuentes más indirectas que nos permiten producir unos resultados rápidos y orientar a la sociedad y orientar a los formuladores de políticas públicas. Y eso es lo que nos extraña, Ricardo, ¿verdad? Que tenemos que venir entes independientes como el observatorio para señalar estas cosas, cuando la preocupación mayor debe ser de los que gobiernan, ¿verdad? Y de los que legislan. Así que nada, solo quería hacer esa intervención. No, totalmente de acuerdo. Y si uno ve, por ejemplo, le hablo un poquito del indicador de corrupción como tal, como el Banco Mundial lo construye. Entonces, hablando de cómo exactamente lo miden, ellos tienen una escala que va de 2.5 a negativo 2.5, una escala curiosa, ¿verdad? Y parece que los investigadores determinaron que esa era la mejor manera de tratar de cuantificar estas percepciones que estaban recogiendo. Entonces, 2.5 sería un país que tiene un muy buen control sobre la corrupción, donde es casi inexistente la corrupción, pasando al otro extremo del negativo 2.5, que eso es un caso, ¿verdad?, donde no hay ningún tipo de control sobre la corrupción. La corrupción, ¿verdad?, permea sobre toda la sociedad y es, ¿verdad?, el peor caso posible.
Puerto Rico, a principios de los 2000, se encontraba rondeando entre 1.25, ¿verdad? Así que en esta escala de 2.5 a negativo 2.5, ¿verdad? Puerto Rico estaba en terreno positivo, 1.25 más o menos. Si uno nos fuese a comparar cómo eso compara con otros países, nosotros estaríamos en la posición número 59 más o menos. Ahora, específicamente, por ejemplo, en el 96, en 1996, Puerto Rico era la posición número 59. En ese momento, en el 96, el país menos corrupto era Dinamarca y el país más corrupto era Congo. Y de nuevo, Puerto Rico estaba en el número 59. Vemos que en los 2000, a partir de los 2000 en particular, Puerto Rico empieza a caer y eventualmente al momento Puerto Rico está cerca de cero. O sea que en esta escala de 2.5 a negativo 2.5, Puerto Rico ha ido cayendo, ya estamos esencialmente en cero, así que estamos a ley de nada de caer en el terreno negativo. Y la posición, ¿verdad? En términos de cómo comparamos con el resto del mundo, fue también una caída significativa. Bajamos a la posición 91, o sea que de número 59, en cuán bien, ¿verdad? Relativo a otros países controlamos, caímos al 91. O sea que eso, ¿verdad? Sugiere que muchos países nos han pasado por al lado, están mejorando en su control de la corrupción mientras nosotros vamos empeorando. Pues perfecto, doctor Ricardo. Vamos a una pausa y entonces ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy conversando sobre los costos de la corrupción e implicaciones para Puerto Rico con el doctor Ricardo Fuentes Ramírez. Doctor, ¿le gustaría seguir con el planteamiento del segmento anterior? Sí, y entonces, si procediendo a cuál han sido esos hallazgos en la literatura, ¿verdad? Así que usaron estos indicadores de percepción, montaron sus modelos estadísticos, econométricos, entonces, ¿qué exactamente encontraron? En general, vieron que un cambio de una desviación estándar en un indicador de corrupción implica cerca de 1 punto porcentual en el crecimiento del PIB per cápita. En arroz y habichuelas, eso lo que quiere decir es que el costo de la corrupción es millonario. Estamos hablando de millones de dólares de actividad económica que se pierde debido a la presencia de la corrupción. Eso varía de país en país. Obviamente estos modelos econométricos, ¿verdad? No se deben interpretar como que nos están dando con una actitud al chavo, ¿verdad? Es para tener una idea de magnitudes. Y sin duda alguna los hallazgos han sido a través de toda la literatura, hay un gran consenso en que el costo de la corrupción es millonario. Puede ser, en algunos países puede llegar a miles de millones de dólares en actividad económica que se pierde debido a la corrupción. Y de nuevo, esto incluiría todas esas potenciales manifestaciones de la corrupción, desde el dinero que se apropia hasta el contrato que fue más caro porque se le dio a un amigo, hasta la empresa que decidió no invertir porque no quería invertir en un país que se conoce por ser corrupto. Así que estos estimados, ¿verdad? Pretenden incorporar todos esos elementos y de nuevo el hallazgo es que sin duda alguna es un costo millonario. Uno podría, y como mencionaba Hernán más temprano, eso es parte de la agenda de investigación aquí, uno podría entonces proceder a usar el indicador de Puerto Rico y usar los datos históricos de la economía de Puerto Rico para tratar de tener una estimación específica para nosotros de cuál ha sido el costo de la corrupción en el caso específico nuestro. Pero, no, yo creo que, ¿verdad? Yo soy de los que piensa que sin duda alguna es útil tener un número, ¿verdad? Porque el número, ¿verdad? Pues nos da una idea de magnitud y a veces hay personas que hasta que no lo ven en dólares como que no ven la urgencia. Pero más allá del número, ¿verdad? Yo creo que, de nuevo, sabemos que estamos hablando de millones en actividad económica y sabemos que hay consenso que esto es un problema que hace daño. Entonces, la literatura también noté que muchísimos de los artículos señalaron que parte de los hallazgos era que la corrupción era un síntoma de un problema mayor de fondo. O sea, que la corrupción sin duda alguna cuesta, tiene un costo,
pero no se, ¿verdad? Muchos investigadores resaltaron que no se podía sacar de perspectiva que la corrupción es un síntoma de otro problema. Y ese problema es tener un débil marco institucional o tener una pobre gobernanza. Así que volvemos al tema de la gobernanza, ¿verdad? Y la calidad de nuestras instituciones públicas. Aquellos países que tienen un débil marco institucional, que tienen débil instituciones públicas y débil gobernanza, eso es precisamente lo que provoca o permite la presencia de la corrupción. Y yo creo que eso se tiene que discutir mucho más en el caso de Puerto Rico, porque a la misma vez otra literatura sugiere que un débil marco institucional y que pobres instituciones gubernamentales son uno de los escollos principales al desarrollo económico. O sea que nuestro débil marco institucional no solamente es lo que nos permite, lo que viabiliza tanta corrupción en nuestra isla, es también lo que nos aguanta y nos ha tenido en esta crisis histórica, esta depresión económica desde los 2000. O sea que atender nuestro marco institucional, la calidad de nuestras instituciones públicas es sumamente urgente. Sí, fíjate, esto que traes es sumamente importante y se relaciona tanto, Ricardo, con distintas presentaciones que hemos tenido en los foros del observatorio y con otros invitados a este programa, ¿verdad? A mí me llama sobre todo la atención y veo claramente, ¿verdad? Esto que acabas de señalar cuando me presentas los datos de World Governance Indicator, ¿verdad? Del Banco Mundial, porque es en el 2000 más o menos que vemos un desplome en ese indicador. ¿Y qué pasa por ahí por la era de los 2000? De que las ideas neoliberales en Puerto Rico llegaron un poco tardíamente, fíjate, que lo que estaba de moda en Latinoamérica en los 90, pues en Puerto Rico llega más o menos para los 2000. ¿Y qué son estas ideas? Pues estas ideas de que la empresa privada lo hace mejor, esta idea de que el gobierno es el problema. Yo siempre me acuerdo haber leído un programa de un partido político en el país donde se decía que el gobierno era el problema. Entonces, ¿cómo tú vas a aspirar a manejar el gobierno si tú crees que el gobierno es un problema? Aquello de la consolidación de agencias, aquello de la eliminación de agencias, la desreglamentación o desregulación, que estoy seguro que tú como economista y yo como administrador, pues favorecemos un estado menos burocrático, un estado más ágil, pero yo creo que eso se llevó al ridículo, ¿no? Entonces se eliminaron controles, mucha legislación que permite, o sea, vamos a decirlo, o sea, porque la institucionalización se pierde y en aras de facilitar la competitividad, yo no sé si ¿verdad? Con intención o sin ella, pero lo cierto es que se da de esa manera. Y que destaca ese vacío institucional que se crea en el país y no es de extrañarnos entonces que las fuerzas de la corrupción que siempre han estado ahí, pues se hayan fortalecido. Me parece bien interesante una cita que tienes en tu trabajo de un autor de Puerto Rico, ahora se me escapa cuál es, que decía que en Puerto Rico cuando teníamos menos dinero teníamos un marco institucional más fuerte y ahora, ¿verdad? Que entra tanto millón de dólares, ¿verdad? Imagínate, y tú lo mencionas muy bien en el trabajo, lo que tiene que ver con los fondos que entraron con la pandemia, lo que tiene que ver con los fondos que entraron con el huracán María, pues nos agarra toda esta millonada de fondos con un marco institucional bien débil y con una gobernanza pues endeble. Y entonces, eso a la luz de lo que trae, ¿verdad? Que un cambio porcentual en la corrupción me causa un cambio porcentual en el Producto Bruto per cápita, pues es sumamente problemático. Sí, y no, definitivamente, y es, ¿verdad? Y yo, de casualidad, ahora este semestre estoy enseñando el curso de Historia del Pensamiento Económico y una de las cosas que hemos resaltado es cómo
hay veces que se cae en ideología y entonces se desarrollan políticas que realmente no están basadas en evidencia, sino en posturas ideológicas. Y yo creo que el neoliberalismo fue precisamente eso, ¿verdad? Desde que llega Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, se promueve este sentir de que el gobierno es el problema, a pesar de que no necesariamente había evidencia concreta de que eso era así, Cierto. pero esa fue la noción que se popularizó. Y entonces procedimos, en esencia, con esta frase que yo creo que es una frase que es muy superficial y que no recoge, ¿verdad? Las complejidades, pero esta idea de que un gobierno, o un dólar fuera de manos del gobierno es mejor que un dólar en manos del gobierno. Entonces empieza todo este ataque a las instituciones públicas, en esencia, en parte presupuestario. Así que empiezan a recortar a las agencias, empiezan a recortar a las diferentes instituciones públicas. En muchos casos, esos recortes provocan problemas y entonces se puede decir, ah, mira, te lo dije, lo público es ineficiente, más razón para hacerlo todo privado. Entonces, bueno, pero es que lo público empezó a ser ineficiente porque empezaste a triturarle el presupuesto. Pero, Claro. se trituraba el presupuesto a las instituciones públicas, bajaban en calidad debido a eso y después decían, ah, no, viste, lo público no sirve, tenemos que empezar a privatizar y achicar aún más el gobierno. Y ahora estamos viendo el resultado. El resultado ha sido un gobierno que yo creo que hay un robusto consenso nacional en que nuestro gobierno no es efectivo. O sea, yo creo que yo me sorprendería toparme con un puertorriqueño en la calle, una puertorriqueña en la calle que plantee, no, yo estoy convencida de que el gobierno de Puerto Rico es eficiente y es efectivo. Yo creo que la nación está clara en que nuestro gobierno no es efectivo, no funciona. Y en gran parte ha sido este autosabotaje que se ha hecho, reduciéndose su presupuesto por estas nociones ideológicas. Y de nuevo, yo creo que si uno ve, ahora a mí me gusta mucho el ejercicio comparativo, no todos los países se montaron en la ola no liberal con el mismo fervor. Aquellos países que no lo tomaron tan en serio y no se tiraron tan de pecho con esta ideología, les fue mucho mejor que aquellos países como Estados Unidos y como Puerto Rico, que nos tiramos de pecho en la ideología neoliberal y empezamos a recortar en nuestro gobierno y nosotros mismos nos dimos este pobre estado de gobernanza. Y yo creo que lo que predomina a nivel nacional en Puerto Rico es como, yo diría, una desesperanza, como que Sí. es tan difícil concebir que nuestro gobierno podría ser mejor, que nuestro gobierno podría ser efectivo. Ya, ¿saben? En parte para bien, muchas comunidades saben que ellas mismas se tienen que organizar para atender situaciones como un desastre natural porque saben que no pueden contar con el gobierno. Así que las mismas comunidades se tienen que organizar para trabajar con estas cosas. Pero yo creo que lo que tiene que estar en la conversación es que si no rescatamos nuestras instituciones públicas, es bien difícil cambiar el rumbo del país. Es urgente rescatar nuestras instituciones públicas del partidismo, porque yo creo que ese también es otro problema crítico nuestro, el partidismo, cómo el partidismo ha permeado en la agencia y también eso ha impactado su calidad, porque entonces allí no están las personas mejor preparadas para diferentes puestos, están las personas alineadas con el partido. Y cuando cambia el partido, cambia la persona a otro que esté alineado con el partido y no hay empleados que estén allí, ¿verdad? De nuevo, varía la situación a través de la agencia, pero de nuevo, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Las agencias típicamente son espacios donde los partidos en el poder ponen a su gente en lugar de poner a las personas más preparadas. Y de nuevo, yo creo que hay desesperanza en el país, pero de alguna manera hay que empezar a cambiar la conversación y a empezar a hablar de rescatar nuestras instituciones públicas del partidismo. Si no hacemos eso, va a ser bien difícil reducir la corrupción, va a ser bien difícil enderezar la economía. Y yo creo que, de nuevo, muchas veces me hablan que qué estrategias de desarrollo económico hay que hacer. Yo siempre digo, bueno, la primera no es ni estrictamente económica, tiene que ver con gobernanza. Primero hay que arreglar ese marco institucional para entonces poder tener la capacidad de implementar estrategias de desarrollo. Porque uno puede tener el mejor plan de desarrollo económico,
Pero entonces este gobierno inefectivo es el que se supone que lo implemente. Así que no solamente necesitamos un buen plan, necesitamos un gobierno capaz de ejecutarlo efectivamente. Sí, a mí me pareció bien interesante, ¿verdad? Que siendo tú economista, pues muchos de tus planteamientos van al corazón de lo que hacemos en el observatorio, ¿verdad? Que son planteamientos, en mi caso, desde la administración pública, ¿verdad? Nosotros venimos diciéndole al país la necesidad de profesionalizar o reprofesionalizar la administración pública en el país. Cuando uno acude a foros internacionales, ¿verdad? De expertos en administración pública, una de las preguntas que le hacen a uno es, oye, ¿qué pasó en Puerto Rico? Que ustedes eran un ejemplo de buena gobernanza en el mundo. Ustedes tenían una carrera administrativa de primer orden. Los funcionarios puertorriqueños ¿verdad? Y las instituciones, pues eran modelos a seguir. De hecho, se mandaban a muchos funcionarios de América Latina a formarse en Puerto Rico para volver a sus países para enderezar sus marcos institucionales. Así que, ¿verdad? Hace falta, ¿verdad? Ese volver a mejorar la administración pública en Puerto Rico, a la profesionalización de la misma. Yo creo que hemos avanzado ¿verdad? Por lo menos teóricamente, hablar de modelos de calidad en la gestión, ¿verdad? Hay muchas agencias, hay un par de agencias por ahí, Ricardo, que se han reinventado y que de ser agencias absolutamente improductivas, pues son agencias hoy día que compiten, ¿verdad? Pueden competir en calidad de servicios con las mejores organizaciones de servicios privadas. Así que no, ¿verdad? Una organización no es improductiva porque esté en lo público o porque esté en lo privado, sino por la calidad de su gestión y de la gobernanza. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, y yo creo que hay muchos empleados de carrera quizás en las capas intermedias de las agencias, donde están quizás los empleados de carrera que no necesariamente cambian cada vez que hay un cambio de partido en el poder, que son muy buenos y son muy competentes. Lo que pasa es que el partidismo muchas veces no les da las herramientas para hacer su trabajo, ¿verdad? Y yo creo que es importante que ese empleado de carrera tenga una mayor importancia relativo, ¿verdad? A ese puesto de confianza. Así que yo creo que ese empleado de carrera que quizás está ajeno al problema partidista, hay que lograr fortalecerlo, ¿no? Y darle más espacio y que haya más de eso y menos de ese empleado de confianza que cambia con el partidismo. Y de acuerdo, yo creo que en muchas agencias hay gente muy buena. La realidad es que no, ¿verdad? Cuando te están recortando el presupuesto radicalmente, ¿qué tú puedes hacer, ¿verdad? Así que volvemos para mí, ¿verdad? Los dos problemas centrales, la influencia corrosiva del partidismo y por otro lado, los recortes presupuestarios excesivos en gran medida basados en ideología. Y de nuevo, yo creo que hay que ser justo, ¿verdad? Sin duda alguna, desde que entramos a la depresión, pues los recaudos han bajado y pues Claro. es de esperar, ¿no? Que uno tenga que hacer algún reajuste, pero como estábamos discutiendo, es que este ataque a las instituciones públicas viene desde antes de la depresión económica. Así que muchas veces en contextos donde no era necesario, porque los recaudos no estaban bajando, como quiera se procedió con recortes o con privatizaciones, porque era un asunto ideológico, no un asunto, ¿verdad?, de ajustar el presupuesto a los recaudos. Y de nuevo, en gran parte eso fue uno de los factores que jugó, ¿verdad? O que nos llevó a la depresión económica. Así que en parte todo vuelve, ¿verdad?, a este daño que ha hecho la ideología o el fanaticismo, ¿verdad?, con las ideas neoliberales. Sí, Totalmente de acuerdo. fíjate que es interesante, ¿verdad? Tú traes en el paper la necesidad ¿verdad? De fortalecer la función pública. Nosotros hace un par de años publicamos un libro, ¿verdad?, sobre el sistema de función pública en Puerto Rico y allí abogábamos por la creación de un servicio ejecutivo senior en Puerto Rico, ¿verdad? La usanza del Senior Executive Service en los Estados Unidos, Ricardo. Es decir, que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro sistema democrático, pues la influencia de los partidos. Pero ¿qué pasa? Que cada 4 años
o cada 2 años, porque los jefes de agencia no se están aguantando en sus puestos y hay un turnover grandísimo en los jefes de agencia. Pues es un volver a empezar, es un volver a ensayar, darle un tiempo a ese funcionario para que se ajuste, averigüe cuál es el trabajo que se hace allí, porque muchos de ellos son ajenos a las agencias. Y nosotros abogamos y abogábamos en ese trabajo por la creación de un servicio ejecutivo senior donde se exige por lo menos 2 años de formación en gestión pública, en gerencia pública, para esos funcionarios que van a ser funcionarios de carrera, ¿verdad? De bien alto nivel, que van a tener una compensación similar a la de un alto ejecutivo en el sector privado y que funcionarían como una base de gerencia permanente de la agencia pública. A la vez, nosotros pues abogamos, por lo menos está bien, quizás los secretarios, pues uno desde esta teoría constitucional, ¿verdad? Que uno dice, pues mira, los secretarios son el alter ego del gobernador en esa agencia. Así que los secretarios deben ser nombrados políticamente. Eso desde mi punto de vista es cuestionable, pero vamos a comprar eso. Vamos a comprar de que pero mi visión o nuestra visión, ¿verdad? Del observatorio es que 1 o 2 puestos debajo de ese secretario, lo que debe haber son empleados de carrera, ¿no? Y entonces uno de alta gerencia pública, ¿verdad? Una alta gerencia pública bien preparada, bien paga, que no responda a partidos políticos, ¿verdad? Y que entonces sean una especie de gobierno permanente, de administración permanente en las distintas agencias y que puedan hacerse planes a largo plazo y de que las políticas públicas no caduquen con el partido político que está en el poder, porque eso es un serio problema que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Ese volver a cero, ¿verdad? Todo ese reset que se hace en las administraciones públicas cada vez que hay un cambio de gobierno. Y pareciera ser que vamos a seguir, ¿verdad? En esta alternancia política de que está un partido 4 años y se va y vuelve otro 4 años. Y entonces eso le da una inestabilidad y causa esa erosión, ¿verdad? De ese conocimiento que se ha ido adquiriendo y causa unos gastos públicos porque muchas cosas se dejan a mitad. Ah, no, ese era el plan del tal partido, pues nosotros tenemos otra visión y ahí se perdieron millones de dólares. Así que es Totalmente, sí. una de las visiones que compartimos aquí, ¿verdad? Las hemos hecho llegar a los legisladores, las hemos hecho llegar a toda la gobernación, ¿verdad? Así que vamos a ver si en algún momento uno, ¿verdad? Tira estas ideas por allí a ver si en algún momento calan y en algún momento alguien las recupera. Totalmente de acuerdo, Hernán. Yo creo que yo coincido totalmente con la propuesta del observatorio y también he visto otros trabajos de ustedes que enfatizan, por ejemplo, no solamente la transparencia, sino también la participación ciudadana. Y yo Sí. creo que ese es, ¿verdad? El combo perfecto, ¿no? ¿Verdad? La participación ciudadana, la transparencia y esa estructura, ¿verdad? De gerencia basada, ¿no? ¿Verdad? Que esté aislada del partidismo, ¿verdad? De alguna manera para darle esa consistencia y esa rigurosidad. Yo creo que ahí está la clave para rescatar nuestras instituciones públicas, para rescatar nuestro gobierno y que realmente nos sirva. Y yo creo que esa lucha que empezaron, ¿verdad? De hacerle llegar esto a los legisladores, hay que seguir dándola. Yo en mi experiencia, ¿verdad? Yo estuve un tiempo trabajando en el Senado como asesor económico y he visto que muchas veces hay que uno mismo llevarle el proyecto de ley ya redactado. Y quizás eso hay algo que tenemos que hacer. Vamos a redactar un proyecto de ley y llegarle a la oficina con el proyecto de ley y decir, mire, vamos a trabajar con esto. Pero yo creo que es una de las luchas más importantes de nuestra nación en estos momentos. Interesante. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo. Hemos llegado como tal al final de nuestro programa. Agradecemos el haber aceptado la invitación a Desde el Observatorio.
Por supuesto, agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de Católica Radio y quienes escuchan esta retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en un próximo episodio desde el Observatorio. Hasta la próxima. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.